las partes que intervienen en un proceso. Si bien podemos darle acceso a aquellas personas que residen en las sedes principales de las sedes donde tenemos ubicados al Poder Judicial, pero creo que hay que hacer un trabajo aún mucho mayor para también darle accesibilidad a aquellas personas que se encuentran en lugares alejados. La celeridad igualmente se ve afectada por distintos factores, ¿no? Por factores de capital humano, que está ligado al número de jueces, que también está relacionado a actos dilatorios, pero es algo que también la ciudadanía indica como un problema que el Poder Judicial o en general la Administración de Justicia debe de atender. La transparencia, pero esta transparencia está ligado, no digo que los jueces no sean transparentes en sus decisiones, conociendo la actividad que se realiza, sí, es así, o sea, tratan de dar toda la información, pero el tema de la transparencia va por el lado de que estas decisiones no solamente estén consignadas en una sentencia y un expediente, sino también sea de conocimiento de la colectividad, para empezar a generar predictibilidad, certeza en la administración de justicia. Y acá está ligado también a la predictibilidad que indicaba, ¿no? O sea, que la ciudadanía sepa cómo es que se resuelve un determinado hecho en el Poder Judicial en general, ¿no? Que no hayan opiniones diversas sobre un mismo hecho y esto genera, digamos que de alguna forma miedo, de alguna forma también falta de confianza en la administración de justicia, ¿no? Los plenos tratan de solucionar este problema, pero aún el hecho de que la información, las sentencias no estén recogidas en un repositorio único, por ejemplo, generan estos inconvenientes. Seguridad en el trámite de la información es algo que debemos de mejorar y más aún en el entorno electrónico. Y bueno, siempre se habla de un tema de corrupción dentro de la administración de justicia. Todos estos problemas que de alguna forma el Poder Judicial trata de darle solución, hay un bloque de ellos que identificó durante el año 2017, y luego les voy a precisar, que podían ser atendidos con el uso de la tecnología. Los temas de accesibilidad, celeridad, transparencia, predictibilidad, seguridad y corrupción se determinó que podían ser atendidos. Entonces, estando estos problemas, viene la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿el Poder Judicial o la Administración de Justicia debe de cambiar la forma como está actualmente estructurada? Hay que tener en cuenta que las revoluciones industriales, en general, han tenido como consigna, por ejemplo, que todas aquellas actividades mecánicas se van automatizando y van desapareciendo. Hoy en día la Administración de Justicia no es ajeno a ello. Se habla mucho de inteligencia artificial, se habla de tecnologías ligadas al derecho, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo con la administración de justicia en un mundo donde la tecnología se está haciendo presente cada vez con mayor fuerza? Se habla, por ejemplo, que en China se ha desarrollado, ya están desarrollando cortes con inteligencia artificial. Y la noticia no es tan cierta, ¿no? Si bien la tecnología puede ayudar en la administración de justicia, tampoco es que a la fecha pueda hacer las funciones de un juez o de un auxiliar jurisdiccional. Hay que tener en claro eso. A veces hay noticias que con el hecho de vender de pronto un artículo o de alarmar a la gente ponen cualquier título, pero lo cierto es que sí, el uso de la tecnología se viene haciendo cada vez más intensivo en el uso para todo lo que vienen a ser servicios legales. China y Estonia, en la misma línea, nos indican que ya vienen desarrollando jueces virtuales basados en inteligencia artificial. En España hay magistrados que ya utilizan tecnología para resolver sus casos. Por ejemplo, ya se usan oficios electrónicos con firma digital y esto, a raíz de la pandemia, en el caso peruano se ha identificado mucho más. La transformación digital, por ejemplo, en Argentina ya lo dan por un hecho, como un hecho sentado, ¿no? Que ya se debe de empezar a trabajar en ello.
Y bueno, lo que también nos indican es que en un futuro cercano, el 70% de los empleos poco calificados van a ser automatizados. Entonces, las interrogantes que se generan a partir de todo esto es, los tribunales de justicia, como los conocemos, van a ser reemplazados por máquinas. ¿La tecnología es la solución a los problemas de la administración de justicia? O sea, solamente implementamos tecnología, ponemos inteligencia artificial, un código y ya la tecnología está solucionada. ¿Puede la tecnología resolver los problemas de la justicia estatal? La respuesta es no. La tecnología por sí sola no puede solucionar los problemas, es un aliado. El error que siempre cometemos es pensar primero en tecnología y luego qué cosa es lo que debemos de dar solución. Pensar en los procesos, cómo funciona, es un error típico que se comete. La digitalización de lo físico, llevar un proceso, un procedimiento tal cual funciona en un entorno físico, ya sabiendo que por sí los trámites se caracterizan por ser muy burocráticos, lo que vamos a tener es burocracia digital. Entonces, ¿qué se requiere para transformar la administración de justicia? O el sistema de administración de justicia, ¿qué requiero para transformar el Poder Judicial? Lo primero es decisión política. Y luego les voy a poner un ejemplo de cómo es que funciona la decisión política. Basta la decisión política de un presidente de una Corte Superior de Justicia o del presidente de una sala, de un órgano jurisdiccional. Basta la decisión del presidente del Poder Judicial. En realidad es un buen inicio, pero para que esto se pueda materializar y de verdad funcione, necesitamos por lo menos la intervención de los tres poderes del Estado. Necesitamos, sí, decisión política de la institución que diga de aquí hacia adelante esto es lo que quiero hacer. Necesitamos el apoyo del Ejecutivo con la asignación de recursos, porque obviamente hay que hacer una inversión en esto. Todo cambio necesariamente debe ir aparejado a un cambio normativo también, porque si hablamos de modificar la administración de justicia, sabemos muy bien que todo el marco normativo que tenemos está diseñado para tramitar procesos físicos. Entonces, si voy a empezar a trabajar en un entorno electrónico, necesariamente requiero de hacer modificaciones legislativas para que esto pueda funcionar. El Poder Judicial ya viene trabajando en eso, hay un proyecto de ley que se trabajó hace algunos años, entiendo que va a ser actualizado para nuevamente lanzarlo, pero el tema de la decisión política es lo principal para hacer cualquier trabajo. Luego les decía que no es la tecnología lo más importante que sigue, sino en realidad es identificar mis procesos, hacerme un diagnóstico, cómo estoy, cómo funcionan mis procesos. Les indicaba que también si hago una identificación de mis procesos y los digitalizo, no es la mejor manera de hacer un cambio. Lo único que voy a tener es burocracia digital traducido en un montón de clics, abrir y cerrar ventanas. ¿Es un proceso de aprendizaje? Sí, pero si ya quiero tomar la decisión de hablar de la transformación de la administración de justicia, es empezar a diseñar procedimientos nativos digitales que funcionen en un entorno digital sin mayor complicación. Y después de esto recién viene la tecnología. Una vez que tengo la decisión, tengo los recursos, tengo mis procedimientos ya diseñados para que funcionen en un entorno digital, empiezo a pensar qué tecnología puedo usar. La tecnología está ahí, es cuestión de tirar un anzuelo y agarrar la mejor tecnología que me pueda servir para trabajar. Ahora, tengo la decisión política, tengo mis procesos ya diseñados para que funcionen en un entorno digital, tengo la mejor tecnología y obviamente esto va a impactar en la organización de todas las instituciones. Puntualmente, si hablamos del Poder Judicial, el uso de la tecnología para aquellos órganos jurisdiccionales, si hay compañeros que el día de hoy nos acompañan y, por ejemplo, han visto cómo cuál fue los cambios que se vienen implementando con el expediente electrónico, se van a dar cuenta que hay funciones que probablemente en un futuro ya no existan. Ahora, eso no significa que los proyectos del expediente electrónico implican el despido de personas o la eliminación de puestos de trabajo. Quizá la eliminación de puestos de trabajo sí, pero lo que más se necesita en el Poder Judicial son recursos humanos y es un problema que lo identificaba antes. Lo que se va a hacer seguramente en su momento es
tratar de reubicar a estas personas según el perfil que tienen para que apoyen otras áreas. Pero necesariamente tengo que reorganizar mi institución, reorganizar mi despacho judicial, por ejemplo, para poder atender el uso de la tecnología. Ahora, nada de esto funciona si es que el equipo, la gente, no está comprometida con el trabajo. Todos los proyectos de tecnología o cualquier proceso que implique cambios, necesariamente la gente tiene que sumarse al coche, por así decirlo. Y hay que hacer un trabajo de gestión de cambio intensivo. Así sea el trabajo pequeño que uno quiera hacer en un despacho, o porque esta secuencia también uno como juez o como auxiliar jurisdiccional puede aplicar al área de trabajo en el que uno está. Quizá la decisión política sea del juez, pero sí todo lo demás puedo ir aplicándolo de alguna manera, de una manera customizada, obviamente, a mi despacho, pero nada puede tener éxito si es que el equipo no está comprometido, y para eso hay que hacer un trabajo de gestión del cambio. Ahora, la comunicación, cuando hablamos de la administración de justicia, también es un componente importante, porque hay que comunicar tanto las decisiones que se van tomando a la interna, hacia la alta dirección, como al equipo de trabajo, como a las personas que se van a ver afectadas. Y esta comunicación entonces tiene que ser tanto interna como externa. Con todo ello podemos hablar de transformación de la administración de justicia. Les decía que lo principal es, o el hito principal o el hito primigenio es el tema de la decisión política. El año 2017, frente a estos problemas, hubo una decisión importante que se tomó. En ese entonces, el presidente del Poder Judicial era el doctor Duberly Rodríguez, y como parte de su campaña, en realidad la decisión ya la había tomado antes de asumir la presidencia a finales del año 2016, fue que ante todos los problemas que tenía el Poder Judicial, por ejemplo, las experiencias de los usuarios para poder presentar documentos, estas largas colas que uno ve o ve todavía en las sedes principales para poder presentar demandas, escritos, con un horario restringido, obviamente tiene correlación con el horario en el que trabajamos todas las oficinas, que es entre las 8 de la mañana, 4:45 de la tarde. Obviamente esto varía según el distrito judicial. El gasto que realizaban los usuarios para trasladarse desde sus oficinas hasta poder presentar un documento, y obviamente el costo se incrementa cuando tienen que trasladar volúmenes altos como los que vemos en la imagen de documentos, ¿no? Estar sometidos a un estrés continuo, ya sea por la cola, por el tránsito, por el mismo transporte, por el hecho del horario, la contaminación. Luego también se identificó que habían problemas o inconvenientes al interno del Poder Judicial, ¿no? Para los jueces y auxiliares jurisdiccionales en el trámite de los procesos. La infraestructura, como habíamos señalado, la infraestructura tanto física como tecnológica no es de las mejores. Predominaba el uso del papel, los ambientes de trabajo no son los adecuados, y más aún cuando se tiene muchos documentos alrededor. Los tiempos aproximados, por ejemplo, en la elevación, solamente si hablamos de elevación de expedientes o de evolución de una instancia a otra, o de una corte a la corte superior, sobrepasaban los 6 meses. Seguramente hay casos donde la elevación es en cuestión de días o semanas, pero en la mayoría, en promedio, se identificó que eran de 6 meses a más. Este problema se trasladaba también, o se traslada para las áreas de archivo, ¿sí? Ya sea para el archivo de las sedes judiciales o por los archivos centrales. No se tiene un espacio suficiente para almacenar la cantidad de documentos que se generan dentro de un proceso. Ahora, al no tener tampoco las condiciones adecuadas, esto genera la descomposición del papel y obviamente también la contaminación de las personas que trabajan en ello. La solución a este problema que planteó el doctor Duberly el año 2017 fue crear un expediente judicial electrónico. Y el expediente judicial electrónico está amarrado a la mesa de partes electrónicas.
Fue una decisión política que fue liderada por el doctor Héctor Lamamore como presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico y bueno, actualmente sigue en esa función. Pero como era una iniciativa institucional para poder implementar esta idea a nivel nacional, lo que se coordinó, nuevamente acá entra a tallar la decisión política, se hicieron coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para formular dos proyectos de inversión pública. El primero, el que se declaró viable en septiembre del año 2017, se llama el Proyecto del Expediente Judicial Electrónico No Penal, financiado por el Banco Mundial y que ya está próximo a iniciar. Y en septiembre de este año, después de algunos meses de trabajo, se ha declarado viable el proyecto del eje penal, financiado por el BID. Con estos dos proyectos, lo que se espera es que esta iniciativa del Poder Judicial sea desplegada a nivel nacional, obviamente con una infraestructura tecnológica moderna y con desarrollo de procedimientos nativos digitales que sean de ayuda para los jueces y auxiliares de justicia. ¿Y por qué un proceso judicial electrónico? Porque entre otros beneficios permitía brindar acceso oportuno con el uso de la mesa de partes electrónica, como luego lo vamos a detallar más adelante. Las partes pueden presentar documentos las 24 horas del día. En un expediente judicial electrónico se puede visualizar el contenido total como si lo tuviera en físico, igualmente las 24 horas del día y todos los días del año. Entonces, es acceso oportuno, sin restricciones al proceso, salvo las excepciones que señale la ley. ¿Y cómo inicia el expediente judicial electrónico? Acá vamos a hablar un poco de historia. Durante el año 2008, el Poder Judicial crea el Servicio de Notificaciones Electrónicas, el famoso SINOE. Sin embargo, no había un marco normativo que lo señalara de forma taxativa que los órganos jurisdiccionales podían notificar de forma electrónica. Habían algunas normas generales en materia civil, en materia contencioso administrativo, pero no había una norma específica que señalara el uso obligatorio de la notificación electrónica. El año 2010 se emite la nueva Ley Procesal del Trabajo y ahí sí se señala de forma taxativa que, salvo la notificación de la sentencia o los autos finales, se deben notificar de forma obligatoria mediante el uso de la notificación electrónica, valga la redundancia. El año 2014 se emite la Ley 3229 y la Ley 3229 dice se notifica de forma obligatoria todas las resoluciones en todos los procesos, con las excepciones del traslado de la demanda, de la medida cautelar, los autos que ponen fin al proceso en cualquier instancia. Pero es obligatorio en todos los procesos. Es así que durante el año 2015 y 2016 se implementa el SINOE a nivel nacional, en las 33 cortes que había en ese momento, si no me equivoco. ¿Cuál fue el alcance? El 76% de órganos jurisdiccionales. ¿Pero qué implicaba el uso del SINOE? Ustedes que trabajan en los despachos judiciales lo conocen bastante bien. El SINOE implica digitalizar los escritos en la mesa de partes electrónicas. Entonces ya tengo, por lo menos en su gran mayoría, todos los escritos digitalizados. ¿Qué implica además de ello? Implica que las resoluciones deben de ser firmadas digitalmente, con lo cual ya tengo un documento original digital para poder ser notificadas de forma electrónica. En pocas palabras, ya tenía todos los escritos digitalizados, las resoluciones digitalizadas, y lo único que tenía que hacer de forma sencilla era juntar todo de forma ordenada y presentarlo en forma digital. Esta idea sencilla, muy básica, fue con la que inicia el expediente judicial electrónico. Ya se tenía una práctica, vamos a utilizar esa experiencia que tiene el Poder Judicial y vamos a presentar el expediente electrónico. Así es como nace el proyecto del expediente electrónico, el proyecto del eje piloto. Ahora, ¿el proceso judicial electrónico implica pasar lo físico al electrónico? Ya les he dicho que no.
Primero, lo que tenemos que hacer es identificar los procesos en el contexto del marco normativo que lo regula, estandarizar la mejor forma de trabajo, eliminar aquellas actividades que no están contempladas en la norma y que no le agregan valor al proceso, lo que significa diseñar procesos nativos digitales según la especialidad, y a partir de ellos, recién iniciar el desarrollo de un sistema para que funcione de forma óptima y le sea de utilidad al juez y al auxiliar de justicia, al auxiliar jurisdiccional, pero sobre todo al ciudadano. ¿Y cuáles son los avances del expediente judicial electrónico? Durante el año 2012-2013 se hizo un pequeño ejercicio de expediente judicial electrónico en la Corte Superior de Lima Norte. El año 2014 se inauguró en la especialidad laboral de la nueva Ley Procesal del Trabajo una cantidad de 5 a 6 órganos jurisdiccionales. Sin embargo, esta primera iniciativa que se tuvo fue reemplazado por el eje piloto desarrollado por el Poder Judicial en febrero del año 2019. El año 2017, como les indiqué, se desarrolla este proyecto del expediente judicial electrónico con recursos del Poder Judicial y se implementa en la Corte Superior de Justicia de Lima en las especialidades comercial, tributario aduanero de mercado y laboral, la nueva Ley Procesal del Trabajo. El año 2019, esta iniciativa, que se demostró que sí funciona, fue llevada a las Cortes de Lima Norte, Cajamarca y Tacna, también en las especialidades laborales. Este año, siempre en materia laboral, ya ha sido implementado en las Cortes de Callao, Cusco, Arequipa, Junín, Lima Sur, La Libertad, Lambayeque, Lima Este, Puno, y a fines de diciembre del año 2020 deben de estar terminando con las Cortes de Piura, Santa e Ica. Ese es el presente y parte del futuro. Pero ¿qué es lo que se viene para adelante y que esperemos que transforme o ayude a transformar la administración de justicia? Son los dos proyectos que les indicaba. El proyecto del expediente electrónico no penal, que entiendo que ya está próximo a iniciar, el proyecto del eje penal, que ya se declaró viable, y esperemos que estos dos proyectos sean los pilares para la transformación digital tanto del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, porque estos proyectos no solamente implican la intervención del Poder Judicial. En el caso del expediente no penal, está el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, la Academia Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. En el caso del eje penal, está el Ministerio de Justicia, está el Poder Judicial y nuevamente el Ministerio de Justicia. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un proceso electrónico? Ya les había indicado algunos de ellos. El principal, el tema de la accesibilidad, ¿sí? La accesibilidad debe estar asegurada en un expediente electrónico tanto para los usuarios internos, jueces y auxiliares jurisdiccionales, como para los usuarios externos, abogados y partes que tienen interés en el proceso. La eficiencia, menos recursos, menos tiempo, para poder darle mayor celeridad a la administración de justicia. Se entiende que la administración de justicia, celeridad en general, por ejemplo, la elevación automática de un expediente de una instancia a otra. Indicaba que uno de los problemas era que se tenía demora en la elevación de un expediente de una instancia a otra y de una corte superior hacia la Corte Suprema. Con el expediente judicial electrónico, la elevación es cuestión de segundos. Es darle un enviar y en 2-3 segundos ya se encuentra en la siguiente instancia o de la Corte ya se encuentra en la mesa de partes de la Corte Suprema de Justicia de la República. Eso a manera de ejemplo. Seguridad, la información que ingresa al expediente judicial electrónico ya no se puede eliminar. Ahora, para esto también hay mecanismos mucho más modernos, tecnología moderna, que se puede utilizar para darle una mayor seguridad frente al expediente físico.
un expediente físico puede ser extraviado, ¿sí? Puede sufrir alguna pérdida, pero en un mundo electrónico la seguridad se entiende que es mucho mayor, porque además de estar almacenado en una base de datos principal, puede también estar almacenado en una base secundaria, en un repositorio secundario. Se pueden utilizar tecnologías para asegurar que por lo menos la trazabilidad de la información no sea alterada, y acá pueden leer algo de blockchain para que puedan entender un poco más de qué va el tema de la seguridad. La transparencia igualmente. Las decisiones deben estar ya colgadas en la web. El Poder Judicial, dentro del proyecto del expediente electrónico no penal, va a trabajar un repositorio de jurisprudencia, y esto está amarrado al Plan Nacional de Competitividad, que consiste en que todas las decisiones de los jueces van a estar alojadas en un repositorio tanto de acceso para los usuarios internos, jueces auxiliares jurisdiccionales y administrativos que tengan interés en conocer de las mismas, igualmente de conocimiento de público para los usuarios externos, abogados, investigadores, estudiantes de derecho, ciudadanía en general. La usabilidad debe ser algo en lo que tiene que trabajarse, debe ser de fácil uso para los usuarios, y la interoperabilidad debe estar también asegurada. ¿Qué implica la interoperabilidad? Que, por ejemplo, el envío o el consumo de información debe ser fácil, sencilla. Quiero saber sobre el estado, la situación procesal de una persona en un marco de expediente electrónico, y es por eso que están implicadas varias instituciones de la Administración de Justicia. Debe ser de fácil consumo para los órganos jurisdiccionales. Bien, como parte del expediente judicial electrónico, algo que se quería hacer era justamente en lo que habíamos identificado, como uno de los problemas era el tema de las colas, el tema del traslado de los usuarios y la dificultad en cuanto a los horarios restringidos horario restringido para el usuario externo, que manejábamos en atención al horario físico que tenemos para trabajar en las sedes. Para atender estos problemas, lo que se trabajó fue una mesa de partes electrónica. ¿Y cómo es que se trabaja la mesa de partes electrónica? Se aprovecha el uso de la casilla electrónica que ya tenían los abogados. Lo que se hizo en ese momento fue, dijimos, bueno, vamos a, si lo que queremos es capturar de forma electrónica todos los datos que lo hacemos en las ventanillas físicas del Poder Judicial, que ahora, bueno, lo hagan los abogados de alguna manera, ellos con el beneficio para ellos que ya no deben de trasladarse al Poder Judicial de forma física, y bueno, van a tener un ahorro de tiempo. Eso ahora en la pandemia ha sido muy aprovechado por los abogados. Se han dado cuenta de que en realidad sí les resulta mucho más beneficioso para ellos ya no estar trasladándose hasta las sedes principales. En su inicio no tuvo el impacto que esperábamos, pero era también por lo siguiente. Los abogados, la mayoría, los abogados principales no se dedican a presentar los documentos. Quienes lo hacen son los procuradores o los practicantes que tienen en sus despachos. Cuando ellos, los procuradores o los asistentes, vienen a dejar documentos, no solamente dejaban documentos para expedientes electrónicos, sino también iban a las sedes a presentar escritos, documentos, demandas para expedientes físicos. Cuando trabajábamos en la normalidad en un expediente o un proceso judicial electrónico, las mesas de partes se encargaban de la digitalización. Entonces, el uso no fue masivo, pero es a raíz de la pandemia que esto se empieza a masificar, y bueno, de alguna manera ha servido para poder afrontar la pandemia y los órganos de justicia, sobre todo los usuarios, no se vean abandonados. ¿Cuáles son los requisitos básicos para usar la mesa de partes electrónica? Como actualmente seguimos aún en la pandemia y el uso se masificó en este contexto, lo principal es contar con una casilla electrónica. La casilla electrónica es la ventana de acceso para poder presentar un documento. Antes de iniciar la pandemia era obligatorio contar con firma digital.
todos los documentos debían de venir firmados digitalmente por los usuarios. Ahora, en el marco de la pandemia, dado que es algo complicado todavía adquirir un certificado digital, el Poder Judicial, a través del Consejo Ejecutivo, dispuso que la presentación de los escritos sea únicamente con firma electrónica. ¿Sí? Esto es una firma escaneada simple para evitar el tema de dejar sin atender a los usuarios externos. Para poder presentar documentos a un expediente electrónico, sí necesariamente los documentos deben de contar con la opción óptica de reconocimiento de caracteres. ¿Qué significa esto? Es esa opción que cuando uno le da control F me permite buscar dentro del contenido del documento y copiar también partes de texto. Para un expediente físico no es necesario contar con esa funcionalidad. Y eso en el entendido de que cuando se presenta el escrito o la demanda, van a ser impresas y van a formar parte de un expediente físico. Entonces, no es necesario que cuente con este tipo de caracteres. Los documentos originales se quedan en el expediente electrónico en custodia de la persona que lo presentó, salvo algunos documentos que el órgano jurisdiccional o se estableció como obligatorio que debían de ser presentados de forma física también, como el caso de los títulos ejecutivos. Pero en el marco del expediente electrónico, siempre la pregunta que se hacía era, ¿qué pasa con mi expediente? Entonces, ¿para qué tengo el original? Y la finalidad es que cuando el juez o alguna de las partes cuestione la validez de algún documento, luego puedan presentarlo. Y es por eso que se genera la obligación de que la persona que se queda en custodia del documento lo tenga en las mismas condiciones que estaban al momento que los presentó de forma electrónica. ¿Qué documentos puedo presentar en un expediente electrónico? Escritos y demandas. Para un expediente físico, demandas, escritos igualmente, y también para los casos no penales. La firma digital es obligatoria. Como les indicaba, en un expediente electrónico la regla era que sí, que todos los documentos debían de contar con firma digital. En el marco de la emergencia sanitaria se estableció que debieran o que podían enviarse sin firma digital, únicamente con una firma escaneada. Y en el expediente físico con firma digital o firma electrónica. Pero ¿cuál es la diferencia de la firma digital y la firma electrónica? ¿O cuáles son las ventajas en todo caso? Un documento firmado digitalmente, y esto los que son magistrados y auxiliares jurisdiccionales que firman documentos saben que un documento firmado digitalmente tiene validez legal, porque así lo establece la Ley de Firmas y Certificados Digitales. Un documento firmado digitalmente, si es modificado, alterado, yo puedo saber que ha sido afectado. En un documento firmado digitalmente yo tengo la certeza de que la persona que figura como el firmante es esa persona. ¿Por qué? Porque el aplicativo me pide una firma, un código privado, una clave privada para poder firmar digitalmente. Frente a ello, un documento con una firma electrónica no tiene todas estas garantías de seguridad. ¿Por qué? Porque firma electrónica es, por ejemplo, en este marco de los expedientes electrónicos, el hecho de cortar mi firma que tengo un documento físico y pegarlo en un documento. O escanear un escrito o tomarle foto a un documento y enviárselo al juez. Este hecho, obviamente, o este documento, no tengo la certeza de que en realidad la persona que dice que firmó, lo firmó. Porque eventualmente, por ejemplo, alguien podría tomarle foto a una firma mía y presentar un documento diciendo que es Jorge Carretero. Y en realidad no lo es. Pero para evitar, o digamos que para dilucidar estas dudas, lo que planteó el Consejo Ejecutivo era que los jueces podían o debían llamar a las partes justamente para validar la identidad de las partes. Pero desde el punto de vista legal,
Esas son las diferencias entre una firma digital y una firma electrónica. ¿Qué documentos puedo presentar de forma electrónica? A través de la mesa de partes electrónica, solo documentos en PDF. No puedo presentar audios, videos, fotografías u otro tipo de documentos, únicamente PDF. El peso máximo, 30 megabytes. Y acá algo que siempre generaba algunas dificultades en las personas antes de que se desarrollara este aplicativo para poder pedir una cita y poder presentar a través de la mesa de partes electrónica. Una recomendación que yo siempre les daba era que podían partir el archivo. Hay aplicativos que me permiten dividir un archivo de PDF en tantos archivos yo quisiera. Entonces, dividir el archivo que sobrepasa los 30 megabytes en todo caso, en archivos que pesen menos que eso, ¿no? Y presentarlo por partes. La otra opción es, bueno, generar una cita para poder presentarlo de forma física. Pero la restricción del sistema actualmente son 30 megabytes como máximo. Es necesario indexar, y acá quizá para los que no trabajan todavía con el expediente electrónico, la pregunta que se van a hacer, ¿qué significa indexar? La indexación de los documentos funciona de la siguiente manera. Seguramente hay libros virtuales que ustedes han podido ver y cuando ingresan al libro se encuentran que al lado izquierdo tiene un índice. Esto, por ejemplo, si yo quisiera revisar el capítulo 10, doy clic en el capítulo 10 y directamente me manda al capítulo 10. Si quiero ver dentro del capítulo 10 algún tema en particular que se está tratando y esto está como título, le doy clic al título y automáticamente me manda al título que he seleccionado. Esto es, no tengo que estar navegando por todo el documento para poder encontrar la información que quiero. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el marco del expediente judicial electrónico? Y es que toda la documentación que se presenta como anexos debe de estar identificado. Por ejemplo, si presento como anexos 4 documentos. En la hoja 1, partida de nacimiento. De la hoja 2 a la hoja 10, copia de un contrato de compraventa. De la hoja 11 a la 15, copia de otro contrato de compra-venta. De la hoja 16 a la 20, vouchers de pago, se me ocurre. Entonces, el hecho que yo haga esa indexación en el aplicativo de la mesa de partes electrónica me va a permitir al juez o le va a permitir al juez justamente cuando revise el documento, si quisiera ver únicamente los vouchers de pago, darle clic en voucher de pago y le va a enviar a la página que está. Y esto facilita la labor tanto del juez como la del propio abogado cuando luego revisa el expediente, como la de la otra contraparte cuando haga lo mismo. Y es necesario hacer esta labor que tiene sentido y utilidad en el marco del expediente electrónico cuando tengo un expediente físico. La respuesta es no. Como les indicaba, en un expediente físico, tanto el escrito como los anexos van a ser impresos y van a formar parte de un expediente físico más adelante. El sistema les da una constancia de presentación en ambos casos. La disponibilidad de la mesa de partes para presentar documentos tanto para el eje como para expedientes físicos es 24/7. El horario son las 24 horas del día para que las personas puedan presentar documentos. Ya nos olvidamos de este horario de 8 a 4:45 de la tarde en promedio en que trabajamos de forma física. Esa es la ventaja de la mesa de partes electrónicas. Ahora, con relación a las audiencias virtuales, en el contexto de la pandemia, uno de los grandes inconvenientes que se tenía era, o que generaba dudas, era cómo es que se iban a llevar a cabo las audiencias. Lo que se quería era evitar el contagio de las personas al momento de trasladarse y dentro de la misma audiencia. Para esto, lo que el Poder Judicial trabajó a través del despacho del doctor Héctor Lamamore fue un protocolo temporal
para las audiencias virtuales durante el periodo de emergencia. Reitero, la finalidad era evitar que las personas tuvieran que asistir de forma física. Como antecedentes, quizá lo más próximo son el uso de los Polycom dentro del Poder Judicial para materia penal, donde se entrevistaba principalmente a aquellas personas que se encontraban recluidas en un establecimiento penitenciario. Y bueno, para evitar el gasto que significa el traslado tanto de los jueces hasta el establecimiento penitenciario, cuando estaba muy alejado, o el traslado del mismo interno a las salas de audiencia fuera del establecimiento penitenciario, es que se usó los famosos Polycom. Ahora, el uso era únicamente para estos supuestos. Sin embargo, había que hacer algo dentro de la pandemia. Y entonces se trabaja este protocolo cuyo alcance es para todas las materias y para todos los procesos, cualquiera sea la instancia. Un protocolo que tiene un uso a nivel nacional y de obligatorio cumplimiento para todas las partes que intervienen en un proceso. Se hace una precisión, como en el mismo título lo dice, es algo temporal y es hasta que dure el periodo de la emergencia sanitaria. En opinión personal, yo creo que esto debería de mantenerse. Creo que las audiencias, por lo menos por un tiempo más, hasta que ya tengamos certeza de que ya somos inmunes al virus. Pero más allá de eso, si ya empezamos a hablar de expediente electrónico, de proceso electrónico en general, más que de expediente electrónico, del proceso electrónico, creo que sí su uso es beneficioso para las partes en general. Ahora, habrán audiencias que seguramente requerirán la presencia de las partes, pero creo yo que ya debemos de empezar a pensar en un entorno distinto. Hasta hace unos meses atrás, nuestro mundo era el entorno físico. Pero hoy en día, como les indicaba, el uso de la tecnología se ha identificado, los smartphones, en general, todo el tema de la tecnología me permite tener audiencias seguras de forma electrónica. Entonces, creo yo, en todo caso, recomendaría que se evalúe eventualmente para los siguientes presidentes, tanto de Corte como del Poder Judicial, evaluar la continuidad del uso de las audiencias virtuales. Y que en todo caso la excepción sean las presenciales y únicamente cuando sean necesarias. La importancia de este protocolo era estandarizar el procedimiento de las audiencias virtuales, esto es que a nivel nacional se manejara una única forma de trabajo, garantizando el derecho a la salud pública de tanto de los jueces, los trabajadores y los abogados y público en general que intervienen en un proceso. Como era algo nuevo, y algo que debo resaltar de esta resolución es que por primera vez veo una resolución, no sé si hay otras, pero es la única resolución que recuerdo haber visto, que ha trabajado una infografía para facilitar el entendimiento de la norma de los usuarios. Creo que es algo en el que en el Poder Judicial y en general en el Estado debemos de empezar a trabajar un poco más, ¿no? Que las decisiones que tomamos, tanto en las normas, cualquiera sea el rango, sea de fácil entendimiento de las personas. Y esta infografía, por ejemplo, lo grafica de forma bastante sencilla, ¿no? ¿Cuáles son los principios que rigen este nuevo contexto de las audiencias virtuales? En principio, la dirección de la audiencia virtual, que bueno, está a cargo del juez, del órgano jurisdiccional, o en el caso del juez a cargo del proceso en los órganos colegiados, que bueno, fija las reglas bajo las cuales se va a llevar a cabo la audiencia. El principio de la buena fe y la lealtad procesal. Eso es un principio interesante y tiene que ver con el hecho de que todas las partes que intervienen en un proceso deben colaborar con lealtad, con buena fe. ¿Para qué? Para que las audiencias se puedan tanto en la coordinación previa, que es algo que se introduce también de una forma muy, muy inteligente,
y dentro del mismo desarrollo del proceso. El buen uso de los recursos, y esto tiene que ver con, dado que hay escasez en este contexto y congestión de recursos tecnológicos, se puedan usar de la mejor forma. La interacción, el principio de interacción simultánea, eso también es muy importante. Tiene que ver con que se tiene que asegurar que la incorporación y la transmisión de la información debe de ser compartida en el mismo momento para todas las personas que están interviniendo dentro de la audiencia. La comunicación, un principio de comunicación eficaz y colaboración procesal. Esto tiene que ver con que los abogados deben de ir preparados para la audiencia para que lo que van a comunicar sea efectivo y teniendo en cuenta también de que estamos en un entorno muy distinto. La inmediación, contradicción y publicidad del proceso debe estar asegurada y creo que así ha venido siendo. La flexibilidad y antiformalismo. Esto es algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, dejémonos de lo formal y más aún cuando estábamos en un entorno, muy complicado con la pandemia. Ahora, el hecho de que nos indique que debemos de ser antiformales no significa que nos vayamos en contra de la norma, pero facilitar en cuanto al hecho de que todas las personas, o la mayoría de las personas quizá estaban aprendiendo recién a comunicarse en un entorno totalmente digital. Y el máximo rendimiento procesal virtual, ¿no? Que se deben de aprovechar todas las potencialidades que tienen las nuevas tecnologías. Como lo indiqué antes, son muchas. ¿Qué medios se necesitan para poder trabajar en un entorno digital, para poder llevar a cabo una audiencia virtual? Es necesario una PC o una laptop o smartphone, un equipo similar, obviamente con acceso a internet para que pudieras hacerse realidad la audiencia. Un equipo con cámara digital que contenga alta definición para asegurar la adecuada identidad de las personas que van a intervenir, conexión a internet, micrófono integrado o conectado que permite el reconocimiento de la voz de las personas, deben de descargar el aplicativo que el Poder Judicial estableció como el único a usar, pero sin embargo, sin perjuicio de ello, yo creo que, y como así lo vienen haciendo en algunas especialidades, no solamente se debe cerrar a Google Meet, ¿no? En su momento, bueno, a mí me preguntaron cuál debería ser, y bueno, yo opinaba porque debiera de darse la posibilidad de usar otros aplicativos también, ¿no? Si bien el Poder Judicial ha pagado licencias con Google Meet, pero si el usuario no tiene la posibilidad o se le hace más fácil por utilizar otro aplicativo y el juez no tiene inconveniente en ello, yo creo que es fácilmente que se pueda llevar a cabo la audiencia, ¿no? Es más, hasta por teléfono eventualmente, dependiendo del tipo de audiencia que se vaya a llevar. Y bueno, asegurar un ambiente iluminado para poder asegurar en todo momento que la persona que está frente a la pantalla es la misma que inició en la presentación o al momento de la acreditación en la audiencia. ¿Cómo se desarrolla el proceso? Lo novedoso del proceso de las audiencias virtuales es que se incorporó de que antes de que se lleve a cabo la audiencia, dentro de la pandemia, el órgano jurisdiccional debía de comunicarse con las partes del proceso, ya en procesos en giro, a efectos de indicarles cuándo es que debían de llevar a cabo la audiencia. La dirección del proceso está a cargo del juez. El moderador de la misma es el auxiliar jurisdiccional que designa el órgano jurisdiccional. El ingreso o la plataforma, digamos que la estandarizada por la institución es Google Meet, pero no hay en criterio algo que puede impedir
el uso de otro aplicativo si es que es de fácil, o se le hace mucho más fácil a los usuarios. La audiencia es grabada y el acta de la misma es notificada por el órgano jurisdiccional de forma electrónica. Queda prohibido la grabación de la audiencia para las partes. Es algo que se establece en el protocolo. La acreditación y el registro de la asistencia es llevada a cabo por el órgano jurisdiccional. Y durante la audiencia, las opciones de video están activadas, las de audio solo cuando la persona que corresponda tenga que hablar. La verificación de la asistencia está a cargo del auxiliar jurisdiccional y la acreditación por el juez o el director de los debates en los órganos colegiados. Se aplican las mismas reglas de conducta y de sanción que en las audiencias presenciales. El desarrollo de las audiencias sigue las mismas reglas procesales según cada especialidad, en los tiempos y en las formas que se acuerden en la audiencia de preparación o la audiencia previa a la audiencia virtual. La evaluación y sanción de la conducta de las partes igual está a cargo del juez. Se pueden usar medios alternos cuando se frustra alguna audiencia, y esto se tiene que acordar en la audiencia previa, porque podría ser que alguien pierda conexión a internet, pero bueno, puede conectarse vía telefónica a efectos de que la audiencia no se vea frustrada. Pero todos estos inconvenientes que pudieran haber se llevan o se acuerdan en la audiencia previa. ¿Cuáles son los desafíos de las audiencias virtuales? Uno de los principales desafíos a mi juicio es trasladar la audiencia física o la audiencia presencial a un entorno virtual. Es el desafío principal que tiene el Poder Judicial, pero también debemos de entender de que trabajar en un entorno virtual es muy distinto, por obvias razones, a una audiencia física. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con esta experiencia previa que tenemos, quizá un documento actualizado que nos permita tener mucha más facilidad hacia el futuro. Otro desafío es generar confianza en el resultado que genera la audiencia virtual, ¿no? Porque a un inicio, quizá esto ya se ha ido despejando, muchas de las personas tenían dudas respecto de la eficiencia de la audiencia virtual, ¿no? O sea, cómo se iban a tener la certeza, por ejemplo, de si que la otra persona que estaba detrás de la pantalla era la persona o no era suplantada por alguien. Si la persona que está tras la pantalla no está siendo sugestionada por otra persona para que dé una declaración distinta a la que quiere brindar en efecto. Si se logra esta interacción que se tenía cuando las audiencias eran presenciales entre el juez y las partes, esta famosa mediación, si se tenía la atención del juez y tanto la atención o sea, la atención del juez frente a lo que manifiestan los abogados, y lo mismo la atención de los abogados cuando le toca hablar al juez o a las otras partes, ¿no? Generar esa confianza es algo que ha sido un desafío, y considero que todavía sigue siendo un desafío para el Poder Judicial en este contexto, ¿no? Ese contacto visual, la cercanía que se tenía en las audiencias físicas es algo que probablemente no se logra del todo a través del uso de la tecnología, pero bueno, yo creo que hay formas de poder en todo caso mejorar hacia adelante, ¿no? Y algo que también les preocupaba a los abogados con los que conversaba era si es que en realidad lograba tener impacto lo que ellos decían en el juez, ¿no? O sea, en las decisiones judiciales. Y sobre esto quizá a futuro habría que ver, hacer ya un análisis con datos, ¿no? A ver, frente a las decisiones que se llevaban a cabo en audiencias físicas,
cuál era el resultado de esta, si a favor o en contra, y cuáles han sido los resultados en las audiencias virtuales, ¿no? O sea, cuántas pretensiones han sido declaradas admitidas en general y cuántas no, para ver en realidad qué cosas es lo que debe de mejorarse, ¿no? Porque, bueno, hay estudios que, por ejemplo, hablan sobre el tema de los horarios de las audiencias físicas, ¿no? Que en las mañanas los casos son atendidos de mejor forma, pero cuando estás cerca del almuerzo, la capacidad de atención del órgano jurisdiccional o del juez propiamente disminuye, frente a la tarde igualmente. Entonces, todos estos estudios obviamente se hacen a partir de data que seguramente se va a poder explotar a partir de la generación de información en estos meses. Una preocupación también, un desafío que se tiene es lograr los fines del proceso, ¿no? O sea, si es que la audiencia virtual, como les indicaba, logra resolver los conflictos o atender las pretensiones de la misma forma que cuando eran físicas. Por ahora quizás sea todavía algo difícil de poder saber porque hay que analizar datos, pero sí es algo que se debe de empezar a revisar, ¿no? O sea, cuán efectivas son las audiencias virtuales. Yo por lo menos considero, y esto por opinión de colegas, que las audiencias virtuales han significado una posibilidad para muchos abogados de ahora sí poder litigar a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Porque estoy frente a mi computadora y puedo llevar audiencias en Lima, en La Libertad, en Pucallpa, en Madre de Dios, en Tacna, sin ningún inconveniente desde la comodidad de mi hogar. Ahora, para que esto sea efectivo a futuro, obviamente también tiene que haber un cambio normativo. El cambio normativo pasa por la ley de notificaciones electrónicas, ¿no? ¿Qué me dice la ley 3229, la 3229, la 32913, si no me equivoco? Que es obligatorio que todas las partes señalen dos domicilios, un físico y uno electrónico. ¿El físico para qué? Para la notificación física de la sentencia. Entonces, eso debe de cambiar. Creo que el único domicilio debe de ser el domicilio procesal electrónico, con las excepciones que correspondan seguramente. Lo segundo, hacer que la regla sea las notificaciones, perdón, las audiencias virtuales y la excepción, las audiencias físicas. Pero sí, en general, las audiencias virtuales, por lo menos para los abogados litigantes, les ha resultado mucho más beneficioso. Vamos a ver qué cosa es lo que ocurre en el futuro cercano. Ahora, para litigar en un entorno electrónico necesito obviamente de otras habilidades para poder hacerlo de mejor forma. Todos, tanto los jueces, los auxiliares jurisdiccionales como los abogados, conocen del derecho. Eso ya está, se da por sentado. Pero para poder tener un adecuado desenvolvimiento es necesario que que tengan conocimientos también técnicos, tecnológicos, de cómo se usa una laptop, de cómo se usa una PC, de cómo se entra a un aplicativo, cualquiera sea, MIT en este caso que utiliza el Poder Judicial, cómo se utilizan los demás aplicativos. Los conocimientos técnicos o tecnológicos son importantes. Empezar a trabajar en actividades de comunicación, desarrollar destrezas de comunicación, tanto oral como visual. Y acá pasa por quizás ser mucho más asertivo al momento de plantear una pretensión, un requerimiento al órgano jurisdiccional. Quizá poder ya hacer uso también, aunque bueno, ya lo venían haciendo en algunos casos a través de presentaciones que pudieran facilitar para el órgano jurisdiccional el entendimiento del caso que estoy planteando. Entonces, es necesario que no solamente me capacito en temas de derecho procesal o en temas de dogmático, de doctrina, sino también tanto el mundo virtual como el uso de la tecnología ya es necesario que vaya desarrollando nuevas habilidades. Reitero, esto no, para mí no tiene vuelta atrás. Yo creo que con el uso del expediente electrónico en los próximos años, esto se va a identificar. Entonces, no basta que sepa de derecho, sino que
debo de empezar también a formarme otras habilidades para poder estar a la par de las nuevas actividades que se van a ir incorporando en los procesos judiciales. Ahora, es importante también conocer algo de gestión, de organización, en cuanto a tiempo, cómo es que debo de tener la información a la mano, organizada, para poder ayudarme al momento de tener una audiencia. Y por qué no empezar también a ver qué hay en el mercado en cuanto a tecnologías ligadas al derecho. Hay muchas empresas que vienen trabajando o trabajan desde hace muchos años aplicativos o sistemas que ayudan a los abogados a hacer mejor su trabajo. Esto para el abogado que está afuera. Para el caso interno, obviamente el Poder Judicial también debe de empezar a trabajar, creo yo, en una plataforma que se adecue a las necesidades del pueblo. Esto es, donde no tenga que estar cerrando una pestaña, abriendo otra pestaña para ver el expediente, o tenga que estar igual, sacando la mirada de la pantalla para poder leer mi expediente, y con lo cual quizá me pierdo de la presentación que está haciendo o la parte, el abogado que corresponde. Creo que también el Poder Judicial debe de empezar a hacer trabajo o evaluar probablemente en hacer un aplicativo que se adecue a las necesidades del juez, tanto del juez como del abogado. Pero por lo menos para los abogados empezar a indagar algo sobre tecnología ligado a derecho. Y el uso, o en todo caso empezar también a tener conocimiento sobre la inteligencia artificial, ¿no? Cómo es que la inteligencia artificial o la codificación de la información, por así decirlo, puede ayudarme a realizar mi trabajo de mejor manera. La tecnología, la inteligencia artificial aplicada al mundo del derecho no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando con mucha fuerza en muchas empresas que vienen trabajando en ello. Y creo que el Poder Judicial también debería de empezar a trabajar en este tipo de tecnologías. Les indicaba que en el marco del expediente judicial electrónico y en el marco del Acuerdo Nacional de Competitividad, hay un ítem donde al Poder Judicial, hay dos ítems que están a cargo del Poder Judicial. Uno es la implementación del expediente judicial electrónico, la digitalización de la administración de justicia al 100% al año 2030, y el otro tema es crear un repositorio de jurisprudencia. Pero tener un repositorio de jurisprudencia, digamos que como una base de datos donde están todas las sentencias, en realidad no tiene mucha ventaja comparativa. Lo que se tiene que hacer es, teniendo identificado esta información, hacer trabajos con inteligencia artificial para que sea de verdad de utilidad para los jueces, ¿no? O sea, imagínense, tengo un caso, por ejemplo, de, no sé, se me ocurre sobre violencia familiar, ¿ya? Pero con unos hechos muy particulares. Lo primero que uno hace es, bueno, empezar a buscar libros o en alguna biblioteca, o preguntar a un amigo si tiene algún caso similar donde haya resuelto, un caso similar que quizá por ahí nos pueda servir de guía. Imagínense tener una base de datos donde toda la información del Poder Judicial esté almacenada y a mí me pueda facilitar la ubicación de jurisprudencia o de sentencias donde se ha dado solución a hechos similares a los que yo tengo. Uno, me facilitaría el hecho ya de crearme un criterio, más o menos cómo es que viene resolviendo la comunidad judicial. Eso básicamente, por ejemplo, sería mucha utilidad para jueces auxiliares jurisdiccionales que son nuevos en institución, ¿no? O para casos que recién se están atendiendo. Entonces, la inteligencia artificial lo que justamente me permite es poder extractar información de forma rápida, especializada, según la necesidad de cada uno de los usuarios. No basta, en este nuevo contexto, conocer de derecho. Es la base, sí, de nuestra formación. Pero como les indicaba, necesitamos ir conociendo o ir formándonos de otras habilidades. Gestión, conocimientos de tecnología,
o habilidades de comunicación, tanto oral como visual, conocimientos en legal tech, en temas de blockchain, en temas de innovación, en temas de inteligencia artificial, que me permitan hacer un mejor trabajo en este nuevo contexto. A manera de conclusión y como recomendación, lo que debo indicarles es que para el Poder Judicial y en realidad para todas las instituciones del Estado, lo más importante que se tiene es el capital humano. No se debe de tener miedo al cambio. Y sobre esto me comentaba un amigo que vivió en la época, que vivió muy de cerca la reforma judicial de los años 90, cuando empezaron a reemplazar las máquinas de escribir por las computadoras. En ese entonces era algo muy nuevo, todo el mundo tenía miedo a usar las computadoras, malograrlas. Todos los cambios que viene implementando el Poder Judicial, como el expediente electrónico, las audiencias virtuales y otros nuevos servicios que seguramente implementará en el futuro, son para ayudar a que las actividades que realiza el juez y su equipo lo haga de la mejor forma, ¿sí? El cambio nos ayuda a convertirnos en mejores profesionales, en mejor colaborador y sobre todo en mejor persona. Y obviamente damos un mejor servicio hacia la ciudadanía. Siempre cuestionen todo lo que tienen a la mano, pero en un sentido positivo. La idea es sumar y no restar. Todo es perfectible, todo se puede mejorar, todo se puede reemplazar. Siempre introduzcan el pensamiento creativo en cada cosa que les toque hacer. Les contaba cómo inicia el expediente judicial electrónico. Nadie, cuando se empezó a trabajar con las notificaciones electrónicas, pensaba en que luego esto iba a dar pie al expediente judicial electrónico. Cuando empezamos o cuando estábamos pensando en cómo desarrollar la mesa de partes electrónicas, ninguna de las personas que estábamos en la mesa pensó en que luego esto iba a ayudar al Poder Judicial en esta época de la pandemia. Nadie pensaba que iba a haber una pandemia. Pero en general, las ideas siempre ayudan a cambiar a la institución para bien, ¿no? Entonces, siempre introduzcan hacer, ¿por qué no hacer lo que hacemos de otra manera? Obviamente, no saliéndonos del marco normativo, pero siempre hay una mejor forma de poder hacer el trabajo que tenemos. Pregunten, si tienen alguna duda, siempre, nunca dejen de preguntar. Una recomendación, siempre noten sus ideas. Que en algún momento esto va a ser de mucha utilidad. Y bueno, nunca dejen de aprender, ¿sí? Hay algo que la experiencia en los años que tengo a nivel de la gerencia general me ha enseñado, y es algo que, bueno, son parte de las cosas que están en la lista que quería compartirles, ¿no? Nunca dejen de aprender, es algo que creo que siempre debemos de hacer. Si tienen alguna duda respecto a la presentación, estoy para atenderlas y conversar quizá mucho más a detalle sobre algunos puntos que ustedes quisieran se hagan mayores precisiones. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Muy buenas noches, felicitarle, buenas noches con todos y todas, felicitarlo por la exposición. Realmente para mí el tema del expediente judicial electrónico pues es de avance, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera saber, en la Corte de Lima Norte tuvimos una duda en cuanto a los anexos, por ejemplo. Había anexos que, como por ejemplo títulos valores, que obviamente también van a ser escaneados, ¿no? Y presentados a la mesa de partes virtual. En tal sentido, ¿cómo diferenciar aquellos documentos o anexos originales de aquellas copias certificadas, ¿no? Y de aquellas copias simples? Y también, por ejemplo, de estos títulos valores que necesariamente, por ejemplo, en los juzgados comerciales en Lima, ¿no? Y civiles en los distritos que no está
especializado, ¿cómo vendría a ser la custodia? Porque cuando era antes de la pandemia, pues existe bastantes, incluso contradicciones, ¿no? En procesos ejecutivos respecto, por ejemplo, incluso de la validez de una situación u otra. Entonces, considero también de que debiera realizarse los anexos una disgregación, ¿no? Para conocer, para saber, o quizás realizar un tema de algo así como una audiencia anticipada, ¿no? Que quede registrado en audio o en video cuál es el título valor que nos están presentando. Y no solamente el título valor, sino quizás también un título que en forma original pues tenga una mayor probancia o tenga, ¿no? Sea de mayor mérito probatorio que otro en copia certificada o copia simple. Eso es. Excelente pregunta, doctora. Dentro de, en parte de la exposición les indicaba que antes de pensar en tecnología, había que pensar en los procedimientos, ¿no? En los procesos. ¿Cómo es que este cambio que voy a hacer o esta nueva forma de trabajo en entorno electrónico me va a permitir hacer de forma eficiente lo que antes hacía de forma física? Eh, el expediente piloto del Poder Judicial lo que hizo fue aprovechar todo lo que ya tenía incorporado el sistema integrado judicial como negocio, o sea, como análisis del negocio. Bueno, se utiliza ese término en temas académicos, pero en palabras sencillas es todo lo que ya la experiencia de los jueces estaba en el sistema integrado judicial. Pero obviamente en el sistema integrado judicial no estaba todo porque los jueces seguían trabajando con el expediente físico, pero sí mucho de estas actividades ya estaba. No se tuvieron en cuenta muchos casos como el caso que usted comenta, y sobre todo ahora en un entorno de pandemia, ¿no? Cuando el documento ingresaba por la mesa de partes física, donde era digitalizado, lo que el de ventanilla hacía era identificaba qué documentos eran copia certificada, qué documentos eran originales, y podía desglosar los títulos ejecutivos y llevarlos a custodia en una sede o en un ambiente de la sede que correspondía. En comerciales, por ejemplo, entiendo que tienen una sede donde tienen muchos títulos ejecutivos. El problema que se ha generado, entiendo, doctora, de lo que comenta es ahora en la pandemia, bueno, no tienen esa certeza de saber cómo es el documento. De ahí venía lo que les decía, ¿no? Todo el marco normativo que tenemos, todas nuestras formas de trabajo, costumbres, para aquellas actividades que realizamos y que todos sabemos que así se hacen, pero que no están en la norma, eran para procesos físicos. Lo que tenemos que trabajar, doctor, a partir de aquí hacia adelante y en el marco del proyecto del expediente electrónico no penal, es ya empezar a pensar en realidad cómo es que se debieran de hacer tanto las normas como debieran de estar reguladas para ya tener un proceso digital, un proceso electrónico protegido por un marco legal. En este caso, el planteamiento que usted hace para mí es súper interesante, ¿no? Ya que ahora vamos a irnos a un expediente electrónico, considero que el planteamiento debe haber una audiencia previa para validar esa validez. Yo considero, doctora, que no hay ningún marco, no hay ninguna norma que lo prohíba. Y más bien yo sí la invitaría a que haga esa audiencia a efectos de que quede grabado la información que le está dando la parte que presentó ese documento. Y eventualmente, si fuera muy necesario, que bueno, puede requerir a la persona que presente de forma física el documento, pero también hay que tener en cuenta si ustedes están haciendo trabajo remoto, no tendría, el trámite sería mayor al hecho de que la persona tiene que pedir cita, tiene que ir a dejar el documento, luego usted tiene que encargar a alguien
que está en la sede para que recoja el documento, ya sea que lo lleve al domicilio del secretario, si no está trabajando en forma física, o lo lleve al domicilio suyo. Entonces, para evitar todo ese trajín, considero que es muy inteligente la propuesta que usted hace, ¿no? ¿Y por qué no puedo hacer una audiencia de validación de la información que me está presentando? Yo creo que sí, excepcionalmente se debiera hacer y podría hacer la doctora en el caso que usted comenta, ¿no? Para validar la información que le han presentado. Y como le leo, yo le invitaría a que lo haga y que esto se tome como una actividad válida hacia el futuro, ¿no? De que en un entorno electrónico que cambia las reglas de un proceso físico, porque estamos hablando de un contexto totalmente distinto, en el caso donde corresponda, se haga una audiencia donde de forma bastante rápida, quizá con el secretario, con el juez también, esto se puede mejorar, para validar la información que están presentando las partes, que presente el original, y bueno, finalmente es una declaración jurada de la persona que ha presentado, si es que no ha identificado en su escrito, porque el otro, que por ahí un abogado podría decir, oye, pero ya lo dije en mi escrito que he presentado, lo que he presentado es original, pero bueno, nada quita, yo creo que al contrario le da mayor certeza al proceso el hecho de llevar a cabo esta audiencia. Entonces mi recomendación sería esto, doctora, que lleve a cabo esta audiencia donde se valide el tipo de documento que se ha presentado, ¿no? Si es una copia certificada o es el documento original que ha sido presentado, pero que está en posesión del abogado o de la parte interesada que presentó la demanda. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que mi experiencia es en el área penal. Y entonces, en esa área, por ejemplo, al momento de solicitar conversiones, que se dio bastante en este ámbito, ¿no? En este estado de emergencia, presentaban pues declaraciones juradas, ¿no? Que no sabíamos si estaba en copia, estaba en original, y necesariamente teníamos que ir al expediente físico. Y eso yo considero que en este momento, ya con la ayuda de la tecnología que tenemos a la mano, hay situaciones que ya deben ser superadas, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, ¿no? Necesariamente, por ejemplo, en un ámbito penal no tendría que haber una audiencia para validar, por ejemplo, esta información, sino, como bien usted lo indicó, una declaración jurada de que estoy presentando mi declaración, ¿no? Mis documentos, mis anexos en original, en copia simple, o en copia certificada. Entonces, eso es muy importante, y también es muy importante para que funcione también nuestra mesa electrónica, ¿no? De partes electrónicas, todo el acceso tiene que ser forma remota y en tiempo real. Por ejemplo, mesas de partes virtuales también con otras instituciones. Tuvimos bastante demora, por ejemplo, con la mesa de partes del INPE, ¿no? Que para nosotros ese instrumento, esa herramienta es muy importante. Y si fuese, por ejemplo, en mi experiencia en el ámbito de juzgado de paz letrado, tener la información en el momento, por ejemplo, de la RENIEC, tener la información del Ministerio de Trabajo, coordinar directamente con la SUNAR, tener esa información en tiempo real, sin necesidad, por ejemplo, de enviar un oficio en forma física, es realmente de avance, ¿no? Quizás una situación positiva ante este estado de emergencia que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Ok, doctora. Eh, en el marco del expediente electrónico penal, una de las prioridades que se ha establecido en el proyecto, en el programa en general, es la interoperabilidad de las instituciones. Creo que a partir de la pandemia, el Estado en general también debe darle mayor importancia a esto. No significa que no haya tenido antes, pero digamos que creo que sí debemos hacer un cambio de chip en que el hecho de que entre instituciones debemos empezar a colaborar más, ¿no? Y lo que usted dice para un juez en materia penal, al igual que las otras
especialidad, pero quizá materia penal sobre todo, porque estamos hablando a veces de libertades, es importante tener la información de forma oportuna, ¿no? De todas las instituciones involucradas, Ministerio Público, Policía, INPE y otras que tengan relevancia para la institución. Creo que ese es el camino, por lo menos que se ha plasmado en el proyecto. Ahora, queda en nosotros, como ciudadanos, como usuarios, en exigir que eso, lo que se ha puesto en un documento en blanco y negro, se haga realidad, ¿no? Que la interoperabilidad, esto es la facilidad, haciendo uso de la tecnología de compartir información, se haga real. Hay actividades que el Poder Judicial viene haciendo, pero que todavía son, digamos que están en proceso de maduración, ¿no? Han hecho el envío de medidas cautelares a SUNAR, entiendo que a instituciones bancarias también, pero digamos que ya se está empezando por algo, pero eh, para en todo caso culminar la respuesta a su pregunta, quería decirle eso, que el expediente electrónico no penal, el proyecto del expediente electrónico no penal, tiene un componente de interoperabilidad, ¿no? De facilitar todo el flujo de la información de arriba abajo, esto es de policía hasta el INPE, para que todos los usuarios tengan facilidad en el acceso a la información. ¿Otra pregunta que tuviera? Sí, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edgar Por Díaz. favor, Quisiera hacer una especie de preocupación que me siento desde ya días atrás, en el sentido de que el tema que está refiriendo nuestra compañera que acaba de hacer la pregunta es relevante y preocupante para mí, en mi calidad de secretario, que se dé solución lo más pronto posible los documentos que se presentan por la mesa de partes virtual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tuve un caso que, por ejemplo, en un proceso de nulidad de acto jurídico, el abogado estaba presentando una demanda y él indicaba que, en su escrito indicaba que todos eran originales. Entonces, ¿cómo hacer la comparación? ¿Cómo saber, basándonos de repente en el principio de buena fe de las partes, ¿no? Pero es muy difícil en nuestra realidad confiar de repente en un abogado cuando de repente convalidar un documento que no tiene, indicando en su escrito que ese es original, en realidad su documento no es original, sino de repente es una copia simple. Y el hecho va de relevancia porque en materia civil es desde la calificación de la demanda que a partir de ahí el proceso pues entra en un punto ya de interés para ambas partes, porque si el abogado dice que está presentando un escrito, un documento en original, y en realidad no lo tiene, porque simple y llanamente él está presentando todo, y cuando imprimimos no sabemos si el documento es original o es copia. Creo que en ese sentido urge la solución a este tema, ¿no? Porque ya estamos nosotros caminando en el sistema, ya estamos trabajando en el sistema, y en el ámbito civil todo eso va desde un principio, desde la calificación de la demanda, de los anexos que presentan, y pienso yo que debería darse una solución lo más pronto posible, ¿no? Para que el sistema no tenga ese punto débil, si se puede decir. Sí, de acuerdo con usted, doctor. Cuando inició el expediente electrónico, bueno, como ya les había indicado, la facilidad, entre comillas, era que el personal de la mesa de partes que se encargaba de digitalizar hacía la verificación del documento, ¿no? Y él ponía cuál era copia, cuál era original, copia certificada y todo. Aún así había dudas, pero por lo menos teníamos a alguien que lo hacía dentro de la institución. Cuando pasamos al uso de la mesa de partes electrónica, una de las cosas que recuerdo en su momento conversábamos era también cómo hacer, darle la certeza al juez, al equipo, a los auxiliares jurisdiccionales, que los documentos que estaban viendo eran, en efecto,
los que decía el abogado, ¿no? O que el abogado estaba diciendo la verdad y no se había confundido, porque bueno, es sabido que si uno utiliza las plantillas de los escritos para hacer uno nuevo, y en el anterior puso que era original, y resulta que el que está presentando ahora es una copia simple, ¿no? Ni siquiera una copia certificada. Entonces, lo que se dijo era que, bueno, finalmente habían dos opciones, ¿no? Una que podía cuestionar el demandado, la validez del documento, y que en su defecto, si habían dudas en la audiencia de actuación de medios probatorios, se podía corroborar, ¿no? Pero entiendo su preocupación, doctor, cuando dice, pero ya iniciamos el proceso, ¿no? O sea, hemos iniciado el proceso, estamos corriendo, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, ahora estamos ya en el juzgamiento, y en el debate, y ya han pasado varios meses y nos damos una sorpresa de que los documentos son copias simples. Entonces todo lo que hemos trabajado vuelve a foja cero. Entiendo por ese lado su preocupación, doctor. Creo que el equipo de la unidad de despacho judicial, por ejemplo, podría hacer coordinaciones al respecto tanto con el equipo de servicios judiciales como con el equipo de informática, para ver, y en realidad también es una decisión procesal, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Mi recomendación podría ser, doctor, si de alguna forma vale, igual que le comentaba a la doctora, ante esa duda, hacer una audiencia con el abogado, una audiencia rápida, quizá entre el secretario y el abogado, a efectos de que convalide la información, ¿no? Si de verdad cuáles son originales, cuáles son copias, a efectos de continuar con el proceso. Quizá más vale invertir algunos minutos que luego traerse abajo todo el proceso, ¿no? Esperemos que la excepción sean los errores que comunican los abogados, ¿no? No sean la mayoría, porque eso sí significaría que en un plazo mediano o cercano tengamos procesos que se empiecen que vuelvan nuevamente a la etapa de calificación, porque los documentos que se presentaron no fueron lo que decía el abogado, en su efecto tenga la nulidad de los mismos. Entonces mi recomendación sería eso, doctor. Igual voy a comentar al equipo donde trabajo ahora, usted comenta, para ver qué se puede hacer, ¿no? Pero hay algo que doctores, antes que se me olvide, también los invito, es que en este marco de la implementación del expediente electrónico, creo que debiera de empezarse, por ejemplo, que todos ustedes que ya tienen experiencia trabajando en entornos digitales también hagan llegar sus recomendaciones, ¿no? A efectos de que el equipo que se va a encargar de desarrollar el expediente electrónico pueda tener en cuenta. Si bien ustedes pueden estar trabajando ahorita con expedientes físicos, pero esta experiencia que tienen de trabajar con la mesa de partes electrónica, todos los problemas que se ven afectados, no los vuelvan a tener cuando ya trabajen con un expediente electrónico real, porque este hecho que ustedes ahora comentan, va a pasar lo mismo cuando el expediente sea electrónico, ¿no? Entonces, no por el hecho de que trabajen con expedientes físicos, significa que no sea de valor. Yo creo que todo lo que han comentado los dos doctores es algo que el equipo del Poder Judicial y el proyecto, o de los proyectos de expediente electrónico en su momento deben de tener en cuenta. Y los invito a que participen, o sea, no se alejen. Hay algo que decía, ¿no? Siempre apunten sus ideas, sus recomendaciones, que en algún momento pueden servirle a la institución y de mucho. Creo que ustedes deben de ayudar a que estas ideas o estas propuestas funcionen y sean de verdad eficientes para la institución. Doctor, buenas noches. No sé si me permite. Buenas noches, doctor. Quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿El acta de audiencia debe ser notificada a todas las partes, incluyendo a las concurrentes a las... Gracias. Bueno, la norma dice que sí, ¿no? Que debe ser notificada a todas las partes, a efectos de que, bueno, tengan a la mano lo que se ha acordado. Si fuera un expediente electrónico, yo diría que no, porque el acta es incorporada al expediente y ya lo tienen ahí, ¿no?
pero el hecho de que sea, si tiene un expediente físico, ahí sí dificulta porque si el abogado quiere saber en qué terminó los acuerdos, no lo va a poder visualizar, porque tendría que necesariamente ir a la sede, pedir el expediente físico, estoy seguro que no está actualizado por varias razones, estamos en pandemia y luego seguramente se tendrán que hacer los cosidos correspondientes, pero al ser un expediente físico yo recomendaría que sí lo hagan, como indica el protocolo de audiencias virtuales, ¿no? Tiene que ser comunicado a las partes. Si están en un expediente electrónico, yo diría que no, porque o sea, que no sería necesario. El protocolo lo señala que sí, que sí. Sí, doctora, algo me iba a precisar. Sí, buenas noches. Mi nombre es Silvia Sánchez Egusquiza de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Comentarle que el tema el argumento de quienes no están de acuerdo con estas audiencias virtuales y tal, es que se vulnera el principio de inmediación, ¿no? Pero, sin embargo, ya, por ejemplo, en la Corte Suprema de Europa, ya hay resoluciones donde aseveran que no es tanto así. Y son resoluciones que se han expedido en esta coyuntura de pandemia, lo mismo en Chile. Acá en el Perú, no que yo sepa, hay una resolución del TC, pero que se ha dado en otra coyuntura antes de la pandemia. Eso por un lado. Por el otro lado, todo este movimiento y esta transformación tendría que ir de la mano con el tema legislativo también, porque, por ejemplo, en el tema de las sentencias, en segunda instancia, hay la obligatoriedad de notificarlas físicamente. Entonces, y a partir de allí es que se computan los plazos para los recursos que se vayan a presentar, ¿no? Particularmente en mi sala, por ejemplo, como buena práctica y con anuencia de los sujetos procesales, hemos optado por, al momento de la lectura de la sentencia de vista, notificarles en el acto a su WhatsApp, sin perjuicio de la notificación electrónica, ¿no? A las casillas electrónicas que proporciona cada sujeto procesal. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, doctor, y felicitaciones por la ponencia. Muy, muy interesante y muy didáctica. Ok, gracias a usted, doctora, por la precisión que me indica. Sí, es interesante en realidad, ya lo he indicado que todo el marco normativo que tenemos es para expedientes físicos, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar ya sea en modificaciones o en un marco específico que regule el proceso judicial electrónico. En ese sentido, yo igual considero que no se afecta el tema de la inmediación. Y bueno, qué mejor que, como usted lo indica, doctora, que ya en el extranjero, tanto en Europa como en América, ya hay pronunciamientos en ese sentido. Creo que esto ayudaría también, si eventualmente ocurre en el Poder Judicial, se pueda resolver ya de manera uniforme. En cuanto al cambio legislativo, sí, doctora, es importante. Yo, una de las cosas que siempre recomendaba era que creo que el Poder Judicial ya a partir de esta circunstancia con mayor fuerza, y ya lo recomendaba antes, debe de cambiar su organización sí o sí, ¿no? Debe haber un equipo, más allá de que haya un equipo un equipo de coordinación parlamentaria, creo que se llama una oficina, debe haber un equipo que se encargue exclusivamente de ver todo el cambio legal normativo en el marco del uso de la tecnología, ¿no? Tiene razón cuando indica que la ley actualmente señala que, por ejemplo, en materia laboral, la notificación es por estrado, como le llaman, ¿no? Es en el despacho después. Pero si el abogado ya tiene casilla electrónica, ¿para qué tiene que ir al órgano jurisdiccional que se notifique de forma electrónica? Y en los demás casos igual, ¿no? Todo el proceso se ha venido notificando de forma electrónica, pero la sentencia o el auto que pone fin al proceso tiene que notificarse de forma física. No hay mucho sentido para eso, ¿no? Y creo que sí debemos de empezar a trabajar en un marco normativo. Se trabajó una propuesta con el doctor Héctor Lama, pero este contexto de los cambios a nivel del Poder Legislativo y el hecho de que, bueno, ya se está terminando el año, el próximo año ya el tema, bueno, hay unas actividades que también se tienen que realizar a nivel legislativo y ya no se llegarían con los cambios, pero esperemos que el próximo año ya se puedan trabajar estas modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial y veamos superada lo que señala la ley 3229, ¿no? Que
únicamente se notifican de forma física, o bueno, se notificarían de forma física el traslado de la demanda en los casos que correspondan, y las medidas cautelares igualmente, obviamente para garantizar la ejecución de las mismas. Si alguien tuviera otra pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Le habla juez de la Corte Superior de Ayacucho, Asunción Canchari, doctor. Vea, nosotros hemos visto la efectividad de las audiencias virtuales, dado que no se han frustrado las audiencias salvo 1 o 2%. Desde esa perspectiva, yo creo que incluso en situaciones ya normales debe de mantenerse las audiencias virtuales. En caso específico de los reos en cárcel, muchas veces se nos obliga, y no sé si hay alguna disposición o una prohibición en el sentido de que en todos los casos tendríamos que constituirnos al establecimiento penal para llevar a cabo audiencias. Y bueno, salvo en el caso de juicio oral, en la que obviamente se cuestiona por el principio de inmediación y todo lo demás, pero en los demás casos creo yo muchas veces no es necesario tener la entrevista, ¿no?, del imputado o acusado en una audiencia determinada, como la de prolongación, la de control de acusación, etcétera, cuando son defensas técnicas. En consecuencia, yo creo que también se debería de evaluar de que las audiencias virtuales ya se mantengan en la perspectiva de que ya se implemente pues el expediente electrónico. Gracias, doctor. Completamente de acuerdo con usted, doctor, pero ¿sabe algo? Y es algo que le comentaba a un amigo cuando me hacía, a un compañero de la universidad que es abogado litigante, y me preguntaba sobre si se iba a mantener el uso de las audiencias virtuales, por ejemplo, ¿no?, o la presentación electrónica de documentos para expedientes físicos. Pero puntualmente las audiencias, que era algo que a él le preocupaba, ¿no?, porque indicaba que ahora, en este contexto de la pandemia, le ha permitido, por ejemplo, a él litigar a nivel nacional, ¿no?, cosa que antes no podía cuando era de forma física, porque, bueno, tenía que trasladarse hasta la misma corte, y a veces por los temas que él ve, digamos que los montos que cobraba a veces no justifican el hecho de un traslado para él, ¿no? Pero lo que él le decía era que mucho iba a depender también de lo que exijan los abogados, ¿no?, y lo que pidan también los jueces del Poder Judicial. Y esto es, doctor, quizá a nivel de la Corte, hacer un pequeño documento indicando cuáles son las audiencias donde en realidad no se afecta las garantías, los principios, los derechos de las partes, y se pueden llevar de forma virtual de una manera más eficiente, digamos que cuidando también los recursos, la salud, el tiempo de los jueces, y cuáles deberían ser de forma física, ¿no? Yo creo que es un documento que debiera ser presentado, por ejemplo, por los presidentes de las cortes, o por los coordinadores o los jueces coordinadores de las especialidades, a efectos de que esto, que se ha demostrado que sí tiene utilidad, que hay mucho por mejorar seguramente, como los hechos que nos comentaban los abogados anteriores, los doctores que comentaron antes, pero que también tiene muchas cosas que son beneficiosas, ¿no? Entonces, va a depender mucho, doctor, de qué cosa es lo que comunican los jueces, los abogados, como útil para la administración de justicia. Yo coincido con usted de que esto debe continuar. Coincidí con este amigo y colega mío en que debiera de continuar para adelante el uso, por ejemplo, de las audiencias virtuales. La excepción, creo que en adelante la excepción debieran de ser ciertos actos, o ciertos tipos, o ciertas etapas del proceso, donde sí necesariamente debe de ser de forma física, porque la naturaleza de la etapa procesal así lo exige, ¿no? Pero en la medida de que no se afecte ninguna garantía ni principio constitucional llevando la audiencia de forma virtual, porque ahora se hace y yo no veo que alguien se haya visto afectado, y en la medida que esto se acredite hacia el futuro o se garantice hacia el futuro, creo que sí debieran de seguir utilizándose, ¿no? Porque
evitan el tema del traslado de todo el equipo de una sede a otra para quizá concurrir a cuestión de minutos y luego tener que regresar. Entonces también estamos haciendo un uso eficiente de los recursos y del tiempo, que es lo que más hace falta en los despachos. Si tuviera alguien más alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una consulta. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. ¿Existe algún cronograma de implementación del eje no penal y del eje penal para las Cortes Superiores? Gracias. De los... Okay. Del eje no penal y eje penal. Ya. El eje no penal y el eje penal, los proyectos de inversión financiados por el Banco Mundial y por el BID, a ver, en el caso del eje no penal, ya se ha hecho la transferencia de recursos en agosto de este año, y lo que se está haciendo, entiendo yo, que está en un proceso de contratación del equipo clave para esto, ¿no? Entonces, más o menos las actividades que yo sé, porque estuve un tiempo trabajando con ellos, bueno, antes de que en todo caso iniciara esta transferencia, estuve apoyando en la oficina que tiene a su cargo. Lo que se tenía planificado es, llegan los recursos, se contrata el equipo, se hace la planificación, se validan las actividades que se van a realizar, y luego de eso viene una etapa que tiene varios componentes. Uno es el tema de, quizá lo más importante desde el punto de vista tecnológico, hacer la mejora de todos los centros de datos, donde se va a almacenar la información. Luego el segundo es hacer la identificación de todos los procesos no penales, cómo funcionan, y a partir de ellos hacer un diseño para que funcione en un entorno digital. Y con ello empezar el desarrollo del nuevo sistema del expediente electrónico. Todas estas actividades más o menos deben de durar entre 6 a 8 meses, dependiendo de cuál sea la estrategia que vayan a lanzar. A partir de eso, digamos que en el peor de los casos, a diciembre del próximo año, el 2021, o en todo caso entre el tercer o cuarto trimestre del 2021, ya deberían de tenerse, si no es uno o más aplicativos de una especialidad listos. A partir de eso es cuando van a empezar la puesta en piloto de este nuevo sistema. En alguna corte, si funciona conforme se ha probado en los laboratorios, por así decirlo, ya se empezará a desplegar a nivel nacional y el Consejo Ejecutivo sacará las resoluciones, como es de conocimiento, cuál es el orden de prelación de las cortes. ¿Qué criterios van a adoptar? Probablemente sean las cortes que, bueno, donde ya se ha hecho la capacitación, se haya logrado ya la implementación de los equipos que correspondan. En fin, se me ocurren varios criterios que podrían tener, pero es el Consejo Ejecutivo, a partir de que ya el sistema o el aplicativo esté desarrollado, que va a señalar cuáles van a ser el orden de prelación para la implementación de las cortes. El proyecto del eje no penal tiene duración de 5 años, ¿sí? Inició, bueno, está iniciando ya con la firma de contrato el año pasado, pero la transferencia de recursos recién se ha hecho en agosto de este año. Termina el 2024, en septiembre del año 2024, entonces son 5 años que tenemos para implementar ese proyecto. En el caso del expediente electrónico penal financiado por el BID, igualmente tiene, me parece que 5 años. Se ha declarado viable este año. Lo más probable es que seguramente empezará a correr a partir del próximo año, del 2021, con lo cual debe estar terminando el año 2025 más o menos. La mecánica de trabajo seguramente va a ser igual, ¿no?
la identificación de los procedimientos, un diseño para que funcionen de forma como nativos digitales, el desarrollo del sistema, la puesta en prueba ya real en una corte, y a partir de eso, cuando empieza a funcionar, cuando ya se ha pulido, si hubiera alguna deficiencia, empezará su implementación y despliegue a nivel nacional. Igualmente, tienen 5 años para implementar a nivel nacional. Entonces, del eje no penal ya está claro, porque ya llegó el dinero, entiendo que ya tienen parte del equipo clave trabajando. Y bueno, el desarrollo seguramente se tendrá el próximo año listo, sí o sí, por lo menos de algunas especialidades ya en su integridad. Y yo creo que, como te decía, entre el tercer y cuarto trimestre del próximo año ya deberíamos de estar hablando de la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema, pero según especialidades. Ojo, que en el eje no penal se van a trabajar 6 especialidades, ¿no? Comercial, civil, constitucional, contencioso administrativo, familia, tránsito y seguridad vial y laboral. La primera que va a empezar, y esto está en documentos públicos, si no me equivoco, es la de laboral. Entonces, esa es más o menos la información que podría darte sobre ambos proyectos, ¿no? Tanto el eje penal como el eje no penal. Muchas gracias, doctor. Okay. ¿Alguna pregunta? Flor. Sí, doctor. A ver que no hay más preguntas. Sí. Bueno, no hay más preguntas. Agradecemos por su asistencia a todos. Gracias, doctor, por su ponencia. Nos estamos viendo en la otra sesión del día viernes 20. Muchas gracias con todos. Gracias, doctor. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches. Gracias, Muchas gracias. doctor Jorge. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Estoy con Argentina, no empiecen a pensar en el siguiente.